con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde. Dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Dios nos bendiga en este día, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender lo que Él quiere en nuestra vida con nosotros. Jesús es bueno, y por ende Dios es bueno. Y también así el Espíritu Santo de Dios, cierto, que está con nosotros y mora en nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que podamos entender lo que Él quiere con nosotros en el día de hoy. Todos los días Dios quiere con algo con nosotros, todos los días nos habla, todos los días nos hace saber que Él existe, todos los días se hace presente en nuestra vida para decir: aquí yo estoy. Por lo tanto, si no escuchamos eso, nosotros somos los que estamos mal. Nosotros somos los que hemos puesto oídos sordos, nosotros los que hemos endurecido nuestro corazón, somos nosotros. La falla no somos nosotros, no es Dios. Aquí nos damos cuenta, mire, dice, María estaba llorando, ¿cierto? En el sepulcro nosotros sabemos y entendemos que cuando nosotros leemos anteriormente a esto, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que Jesús muchas veces les dijo lo que iba a suceder. A lo mejor con exactitud, así, no les dijo: va a pasar esto, pero sí le hizo saber lo que ellos iban a vivir en el momento cuando Él se fuera. En el momento que nosotros entendemos, ¿cierto?, de nuestra vida espiritual muchas veces, nosotros muchas veces nos encontramos como María Magdalena. ¿Por qué? Porque resulta de que muchas veces Dios nos habla y creemos que es el pastor, que es la pastora, que es una hermana, que es un hermano, que es algo que a lo mejor me imaginé, que a lo mejor podría ser, y muchos obstáculos o argumentos podemos decirle a esto. Pero no nos damos cuenta que realmente es Dios el que nos habla, porque la palabra de Dios a nosotros nos habla, ¿cierto? Nos habla, no, Él nos escudriña nuestro corazón y lo que más profundo que podamos tener ahí, ¿cierto? Y Él sabe cuando nosotros recibimos su palabra, y Él sabe también cuando no la estamos recibiendo, cuando la persistimos, cuando sabemos que es Dios el que realmente está a nuestro lado. Muchas veces decimos: aquí está la presencia de Dios. Muchas veces decimos amén, pero tampoco entendemos que es real, que es así, que Él está. Y muchas veces, ¿cuántas veces Jesús ha entristecido sabiendo que Él, su presencia, nosotros no la hemos creído? Aquí en esta mujer, ¿cierto?, cuando se le presentó, dice que aún así lo miró y aún así no lo conoció. Si ellos lo vieron, porque nosotros no lo hemos visto, si ellos lo vieron, ¿cierto?, durante algún tiempo, vivieron con Él, ¿cierto?, comieron con Él, estuvieron ahí cuando Él les predicaba, les enseñaba, yo me pregunto: ¿por qué no lo conocieron? Y no solamente a ella le pasó, sino que también con aquellos hombres que iban caminando a Emaús, ¿cierto? También con aquellos, cuando se les presentó a aquellos hombres que estaban ahí, tampoco lo conocieron. Entonces yo me pregunto: ¿por qué no?
Y realmente a nosotros también nos pasa igual. Muchas veces es el mismo que nos habla y nosotros no le conocemos. Siendo el mismo maestro, el mismo aquel que dio su vida por nosotros. Y esto estaba fresquecito. Si no es que haya pasado años. Esto fue de unos días antes y unos días después. Nada más. No pasó más que eso. Y ya la mujer no lo conoció. Y a nosotros también lo sucede. Hoy en día también. Él nos habla y nosotros creemos que, y empezamos a buscar el argumento de qué es lo que pudo haber sido. De repente nos habla en sueño, nos hace saber las cosas en sueño. De repente estamos ahí y de repente sentimos ciertas respuestas y empezamos a buscar la justificación. Porque aún así nosotros tampoco hemos creído. Porque el ser humano es así. Somos de naturaleza incrédula. Y no confiamos muchas veces que Él nos habla y nos dice tantas cosas. Él puede venir y hablarnos de muchas maneras. Y aún así cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a otro lado. Comenzamos a leer y empezamos a irnos a otro lado, a otras situaciones. Y en ese minuto tal vez aquello que deberíamos de poner atención, tampoco la ponemos. O viene el sueño, viene una flojera, viene una distracción. Todo sucede para que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Y tampoco para que escuchemos la voz de Dios. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y eso nos lleva a que realmente podamos tener cuidado a eso. Porque muchas veces a lo mejor me va a decir, pero si yo te hablé tantas veces, pero si yo te dije tantas veces lo que tenías que hacer. ¿Y con qué cara nosotros vamos a preguntar? ¿Y cuándo me hablaste? ¿Que no me di cuenta? De repente nos sucede, hermano, que nosotros hacemos una pregunta y Dios nos responde al instante. Al instante nos responde. Y creemos que nosotros somos tan inteligentes que creemos que nosotros mismos nos hemos respondido. Y no es así. Es Dios siempre en nuestros pensamientos. Él siempre está, ¿cierto?, escuchando, y aún así lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, ¿cierto?, lo que estamos pensando, Él todo lo conoce de nosotros. Por eso que muchas veces se ha hablado de aquí, si yo tuviera que tirar un currículum, yo no califico. Y yo creo que ninguno califica. Pero el amor de Dios es tan grande que aún así somos tan cabezones, que muchas veces buscamos el argumento para echarle la culpa a otro. Cuando nosotros mismos somos los culpables. O sea, que no debemos de buscar algún culpable, no, nosotros somos culpables. Aquí en este minuto no puede decir María, no, es que, podía haber dicho, a lo mejor, no sé, pues le creció la barba, no me di cuenta que a lo mejor los ojos eran de otro color, no sé. Es lo mismo que podríamos decir nosotros. Pero lo importante de todo esto es que nosotros nos reconozcamos que somos culpables, que somos pecadores, que somos faltos, que realmente ante Dios nosotros no somos perfectos. Que aquí la perfección es Dios. Le buscó a Dios, ¿cierto? Lo buscó y fue. Prácticamente iba buscando a su Señor. Esta mujer andaba buscando a su Señor. Así que como muchas veces nosotros nos arrodillamos buscando a nuestro Señor.
Lo buscamos, ¿cierto? Porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades, porque me falta el trabajo, porque me falta, ¿cierto?, el pan de cada día, porque me faltan a lo mejor tengo problemas de enfermedad, tengo problemas, tantos que podamos tener. Y así, ciego, nosotros nos arrodillamos ante Dios, ¿cierto? Y no podemos ver lo que Él está a nuestro alrededor. Porque nuestra ceguedad es tan grande que no nos deja ver, no nos deja captar que Él está con nosotros, Él está a nuestro lado. Y no podemos echarle la culpa solamente a esta mujer porque nosotros también somos iguales. ¿Cuántas veces Él ha estado a nuestro lado? ¿Cuántas veces Él ha tocado nuestra puerta? Y por tantos problemas que tenemos, no lo vemos. Y aún así tenemos tanta angustia que no lo sentimos. Porque el problema, porque le damos más tribuna a nuestro problema. Le damos tribuna a lo que no lo tiene. Y aún así le damos muchas veces más tribuna al enemigo. De repente decimos, el enemigo hizo esto, el enemigo me puso esta zancadilla, el enemigo y aquí, el enemigo y el enemigo. Y de repente somos nosotros mismos. De repente ni siquiera el enemigo está cerca de nosotros. De repente él podría presentarse ante nosotros y decirnos, ¿y qué tenéis conmigo si yo no he estado ni siquiera cerca tuyo? Pero nosotros siempre buscamos el argumento válido para nosotros, para que a nosotros nos sirva, para echarle la culpa a alguien, para no sentirnos culpables, para que realmente somos poco menos que perfectos, varones justos, mujeres justas. Nos falta harto todavía. Si estamos aquí es porque nos falta. Que Dios nos ayude. Estos ángeles que estaban allí, ni tampoco se dio cuenta de eso. Y aún así, cuando él le dijo, anda, ve y cuéntale lo que tú has visto. Cuéntale a mis hermanos. La mujer tal vez contenta, ¿cierto? Se paró y se secó sus lágrimas, ¿cierto? Y a lo mejor quiso abrazarlo y él le dijo no. Pero así todo contenta volvió y se fue donde su hermano para contarle esa buena nueva. Con alegría, con gozo, a lo mejor cómo debería haberle hecho prácticamente ese caminar, a lo mejor iba en las nubes. Corriendo, a lo mejor ni siquiera vio el caminar donde iba corriendo, contenta, gozosa. Pero ¿qué pasa aquí? Otro problema. Ella llegó, ¿cierto?, donde todo, y llegó y les contó, y los hermanos, ¿cierto?, la abrazaron y se pusieron contentos, y qué sé yo. No fue así. Porque no le creyeron. Y así a nosotros muchas veces nos ocurre. Así a nosotros muchas veces nos ocurre. Queremos contar algo que nos ha sucedido. Queremos contar y decirle a todo el mundo que realmente Dios está todavía y hace milagros y hace sanidades y que realmente ha hecho un milagro tan grande conmigo y quiero contarlo. Y tampoco lo reciben. Entonces nosotros podemos vivir, ¿cierto?, las mismas cosas que ellos vivieron. Porque somos los mismos seres humanos. No hemos tenido variación. No podemos decir que nosotros somos más espirituales que aquellos que vivieron en esos entonces. No. Somos los mismos incrédulos que comenzaron en este mundo y los que van a terminar en este mundo. Y por misericordia de Dios solamente y nada más que eso,
es porque Él nos ha llamado y que nos ha ayudado y nos ha protegido y ha cumplido su palabra, porque Él es el único que cumple su palabra. Nosotros no. Nosotros podemos prometerle muchas cosas a Dios y nunca le vamos a cumplir. Y si es que cumplimos algo o la mitad. Por eso que Dios nos ayude a nosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitamos tanto. Necesitamos tanto a Dios. Cada día que pasa lo necesitamos más. Por mis necesidades, por mis preocupaciones, por las enfermedades, por las pestilencias y por todo lo que pase, necesitamos de Dios. Solos no podemos solucionar los problemas, nunca lo vamos a solucionar nosotros. Si no es la gracia de Dios, el poder de Dios, y si no está con Él, con nosotros, ¿cierto? Dando inteligencia, sabiduría, porque todo lo tiene que dar. Porque la inteligencia no nos alcanza. Y aunque la tuviéramos, está nuevita de paquete, se lo digo. Porque muchas veces no la ocupamos y queremos que Dios lo haga todo. Señor, hace esto. Señor, quiero que hagas esto otro. Señor, mi deseo es este. Señor, esto. ¿Pero trabajo yo para eso? Por eso es que queremos que todo lo haga Dios. Yo tengo un dicho cuando le dicen cualquier cosa, yo digo, ¿qué está esperando? ¿Que una camioneta de ángeles baje y le ayude? No va a suceder. Porque Dios nos ha puesto todo para poder vencer, para poder pelear, para poder pararnos y decir que realmente somos hijos de Dios y podemos luchar en contra de las potestades, porque Él dijo que esa era la lucha nuestra. Por lo tanto, debemos de pelear, debemos de luchar en contra de aquello que realmente sí tiene la culpa. Porque mis hermanos no lo tienen, nuestros familiares no lo tienen, nuestros vecinos no tienen la culpa. Son aquellos que gobiernan en aquellos personajes para hacernos la vida de cuadrito. Pero yo no puedo ir a pelear con aquel. Yo tengo que pelear con aquel que lo domina. Y eso sí es efectivo. Muchas veces queremos que a nuestros hermanos, aquí está y hace esto otro, pero no tenemos paciencia. Así como decía, cierto, el martes pasado. Y qué harta falta nos hace. Y la paciencia hay que cultivarla, hay que trabajarla durante toda una vida. Porque toda una vida nosotros necesitamos de esa paciencia. Para poder luchar, para poder pelear, para poder entender que realmente no somos nosotros, no es con mi fuerza. Todo viene con el poder de Dios. Que Dios nos ayude para poder entender que cada día nosotros le fallamos a Dios y todos los días debemos de pedir perdón a Dios y todos los días debemos de reconciliarnos con Dios, estar a cuenta con Dios. Antes de irnos, ¿cierto?, a dormir, estar a cuenta. No sabemos el día de mañana qué va a pasar, qué va a suceder, no lo sabemos. Tenemos que ser luminares en este mundo. ¿Realmente lo somos? Dios nos pide de repente, cosas que no son tan difíciles, pero sí es de nuestra preocupación. La obediencia ante Dios es como esta mujer, ¿cierto?, que corrió a decirle a sus hermanos, obedeciendo a Dios, pero nunca pensando en lo que va a suceder. Siempre obedeciendo antes.
No importa si le creen o no. No importa si le creen o no. Pero si uno habla del Señor y habla de su palabra y dice lo que la experiencia, ¿cierto? O los testimonios que uno puede tener, no importa. Si uno lo recibe, bien. Si no lo reciben, ¿qué le vamos a hacer? Solamente la gratitud que uno tenga con Dios es lo que nos hace vivir confiado, nos hace, ¿cierto?, esforzarnos para servir a Dios. Y todas esas cosas esperando que el día de mañana Dios se va a acordar de esta pobre mujer, de este pobre hombre, de estos que le sirven, ¿cierto?, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras, como se dice, enfermo, no enfermo, contento, con tristeza, con llorando, porque muchas veces nos toca vivir así, pero siempre estando presente, que es la perseverancia, el que perseverare hasta el final. Él nos dice, vas a perseverar siempre feliz y contento y alegre. Él me dice que yo voy a perseverar con paz en mi corazón, con gozo que Él ha puesto, y eso es lo que no nos debe de robar el enemigo. Dice, hay un coro dice, la tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. Confiando en eso y diciendo, en paz me acostaré. No importa que haya tenido todo el problema al día, pero si uno dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado y nadie más. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser parte de esta escritura. A lo mejor nunca vamos a ser merecedores, pero sí ser agradecidos porque Él nos escogió. De muchos nos llamó. Escuchamos una voz cuando Él nos llamó. Y aquí estamos. Y aquí tenemos que permanecer y prevalecer hasta el final, hasta cuando Él venga a buscarnos. Hasta cuando sea nuestra hora, no la sabemos. ¿Cuándo nos vamos? Ni idea. Pero mientras estemos aquí, sirvamos al Señor. Amén. No mirando lo que van a decir de usted. No preocupándonos lo que piensa el otro, no. Me preocupo de lo que Él dice. Si Él ve que yo lo hago con cariño, con respeto, ¿cierto? Adorando a Dios siempre, y lo hago todo para Él, esa va a ser mi recompensa. Y no hay más. Porque el galardón no lo vamos a dar nosotros. El galardón lo dará Él. Amén. Pero solamente al que perseverare hasta el final. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser mejores personas, mejores hijos. Ser mejores hermanos. Tener siempre la coinonía, el respeto mutuo el uno por el otro. El amor el uno por el otro. Así como Dios nos amó, nosotros también tenemos que amar. Porque da de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Nicole que esté orando, ¿cierto? Por esta palabra maravillosa que Dios nos ha dado en el día de hoy, en este día. Dios